Mis ojos contemplan al Cordero Santo vestido. Vamos a predicar. Estoy un poquito afectado de la garganta, pero no es impedimento para que pueda predicar. Vamos a tener una palabra hoy en la segunda carta a los Corintios. Y de la segunda carta a los Corintios vamos a ir al capítulo 12. Y en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios vamos a poner nuestros ojos aquí en el versículo 7. Y el apóstol Pablo les va a hacer una confesión al pueblo de Corintio, a los corintios. Y esta confesión es una confesión extraña. Dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria sea al Señor. Y me llama mucho la atención que el apóstol hace una confesión, y esa confesión dice que es un poco arrogante y que dice que para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltase desmedidamente, no se creyese la gran cosa, le fue dado algo en su carne y se ha especulado mucho sobre esto. Algunos pensaban que era una enfermedad, otros, hay muchas teorías. Lo único cierto es que es algo que le mortificaba mucho, algo que le mortificaba en gran manera, algo que lo lastimaba, que le lastimaba su cuerpo, pero que también le lastimaba su alma. Le lastimaba su cuerpo y también le lastimaba su alma. Y lo llama un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Así dice en el versículo 7. Mire que está diciendo que eso que tiene es un mensajero de Satanás. Así sería de fuerte. Y le tocó vivir con eso. Le tocó vivir con eso. Y esta parte de la palabra me puso a mí a pensar y a reflexionar. ¿Cuántos de nosotros no tenemos que vivir con un aguijón en la carne o un aguijón en nuestro ser, en nuestra alma, en lo más profundo, que nos lastima tremendamente, que nos hace daño y nos hace llorar y nos entristece? En el caso de Pablo, él me llama la atención que encontró para qué era su aguijón. Había un motivo para su aguijón. Y él es honrado al decirlo y tiene valentía al confesarlo. Para él era para que no se enalteciera, para que no fuera soberbio, para que no fuera orgulloso, para que no se creyera la gran cosa. A veces nosotros tenemos un aguijón en la carne que nos hace sufrir como a Pablo. Nos duele en el cuerpo o nos duele en el alma. Nos hace gemir de dolor o gemir de tristeza. Nos hace llorar tremendamente. Pero nunca hemos hecho lo que Pablo hizo.
investigar por qué nos hace llorar o por qué lo tenemos. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo tenemos? Y es cuando yo te digo, iglesia, que no es una situación exclusiva tuya, que en algún momento no es individual. Atravesemos por una situación en la que tengamos un aguijón en la carne con una enfermedad o en el alma, con algo que nos dé un lamento, un lloro. No, no, no. A veces podemos pensar que yo soy el que sufro más que todo el mundo, o a mí es al que me suceden peor las cosas. Yo te digo que yo visito semanalmente 2, 3 casas, 1, 2, 3, a veces 4, y conozco la situación de muchos de ustedes y de algunos de otras iglesias bautistas que me toca visitar. Les puedo decir a veces cuando oigo que muchos se quejan y dicen, es que yo dijera, yo pudiera decirte lo que están atravesando otras personas. ¡Wow! Lo tuyo no es nada. Lo tuyo no es nada. En el caso de Pablo, Pablo sabía qué lo entristecía y para qué y cómo combatirlo. Decía, versículo 7, parte final, para que no me enaltezca sobremanera. ¡Wow! Ahí es cuando yo te digo, el sufrimiento se puede combatir. El sufrimiento se puede combatir. Y el sufrimiento es algo que tú debes combatir reflexionando mucho sobre tu vida, sobre ti mismo. El sufrimiento es algo que puedes combatir si tú reflexionas interiormente para identificar bien el dolor. Si es una enfermedad, tú podrás decir, wow, es difícil, tengo una enfermedad. Pero hoy también, de manera especial, quiero referirme a ese sufrimiento emocional, a ese sufrimiento que a veces tenemos por un hijo, por un padre, por una madre, por un desprecio, por un desplante, por el jefe, por el compañero de trabajo que a veces nos decepciona y que nos hace, que nos traicionan a veces. Porque a veces nos traicionan y nos duele. En el caso de Pablo, Pablo lo tenía claro. Pablo decía, yo me imagino que él a veces se creía la gran cosa y ese aguijón en la carne, tenga. Y él decía, wow, no soy nada. Y decía Pablo que había orado 3 veces, rogado al Señor que lo quitase de él. Y el Señor no se lo concedió. Por eso a veces yo veo ciertas iglesias que hacen unas prédicas que son más motivacionales que reales. Ese no soy yo, hermanos, hermanas. Ese no soy yo. La palabra de Dios es integral y completa. Y a veces veo iglesias que te dicen, la palabra de Dios dice que todo lo que pidas en oración te será dado. Ah, sí. Ah, sí. Pero se les olvida decir, conforme a la voluntad del Señor, conforme a tu lealtad y tu fidelidad al Señor, conforme el Señor entiende que sea lo que tú necesitas y que no te va a desviar. Porque a veces el Señor sabe que no sabes administrar la bendición y que la bendición te va a desviar del camino. Y entonces miro ejemplos como este en Pablo, un hombre de Dios grande, del que hoy tenemos noticias. Ese hombre de Dios grande dice que rogó, más que orar, rogó, ese ruego es como una súplica para que se lo quitase. Y dice, y no me fue concedido. Recuerdo también que Jesucristo, su Hijo, rogó para que pasara de él esa copa del sufrimiento en la cruz.
Y el padre le dice, no, tienes que ir allá porque esa es tu misión. A veces nuestras dudas entran porque oramos por la situación que no se compone. Y nos entra el dolor, el sufrimiento, la angustia. Y sufrimos en el corazón. Y hasta un poco de orgullo. ¿Por qué no me lo concedió? Gloria a Dios por Pablo, que tenía bastante claro para qué tenía el aguijón. Y me encanta el versículo 9 cuando dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y a veces esas debilidades, dice él en el versículo 10, son las afrentas. Cuando vas por la calle, en tu casa, en tu trabajo, y te afrenta, esa afrenta es como un insulto, muchas veces injusto. Ese menosprecio que te hacen, que tú sabes que de pronto eres bueno en tu trabajo y te lo menosprecian. Sabes que eres un buen hijo, una buena hija y tus padres no te lo reconocen. Sabes que eres una buena madre, un buen padre y tus hijos te reclaman. Un buen hermano y te maltratan. Un buen vecino y te afrentan. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, dice el versículo 10, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es que te sientes rebajado, por debajeado cuando te afrentan o cuando te persiguen o sientes que hay un compañero de trabajo que te la tiene montada en la empresa, dedicada en la empresa, y es que hasta de pronto quiere tu puesto. Pasa. Y tú te sientes débil y entonces tienes que reaccionar y reaccionas mal, bravo, brava, enojada y haces cosas indecibles. Y haces cosas indecibles. Por eso, yo hoy quiero decirte que así como Pablo tiene su aguijón, probablemente nosotros también tenemos el nuestro. Yo no sé cuál es el tuyo, yo he identificado los míos. Yo no tengo uno, tengo varios. Y he aprendido a reflexionar con honradez en mis aguijones y a entenderlos. Y he aprendido a saber esos aguijones, cómo convertirlos en bendición. He aprendido a saber que esos aguijones me sirven para mejorar mi fe en el Señor, para combatir mi soberbia, para combatir mi mal temperamento, para combatir tantas cosas. Me sirve para un llamado al arrepentimiento. Ese aguijón he aprendido a utilizarlo para que mi ser interior crezca, para que mi ser interior sea cada día más fuerte, para poder mirar al que me afrenta y decir, wow, pobrecito. Y quiero recordarte hoy un testimonio que di hace casi un año. Algunos lo van a recordar, otros de pronto no, algunos no lo conocen. Cuando volví a un banco de Bogotá en 84,51, y lo voy a decir rapidito, eran las 8 en punto, antes que abriera el banco estaba una señora y estaba yo en la puerta. Y abrieron el banco y la señora entró. Y yo entré detrás de ella, pero ella entró con un afán, me pasó por encima, llegó a la caja y yo me puse atrás. Y no sé qué pasó, que la señora empezó a gritar fuertemente y le empezó a decir al tipo una cantidad de improperios.
le decía perro y palabras que no puedo mencionar aquí, adjetivos calificativos denigrantes. Eres una basura. Yo lo estoy traduciendo, entiéndalo usted. Eres una basura, eres un don nadie. Yo lo estoy diciendo con palabras suaves. Y yo dije, wow, ¿qué pasa? Y señora tenía ya más de un minuto en eso, y un minuto en eso es bastante. A uno le puede parecer más, pero un minuto en eso es mucho, casi 2 minutos. Y yo decía, yo tengo que, llegué temprano para la caja, y yo hice así, para que se diera cuenta que yo estaba en la fila y ella no estaba haciendo nada, sino insultando. Y la señora voltea y me mira y yo me asusto y digo, wow, ahora la va a coger conmigo, pero no, entendió y salió de la caja a la puerta gritándole al joven, eres un tal por cual, gritado. Y cuando yo llego a la caja le digo al cajero, wow, tienes sangre fría. Y me dice, ¿por qué? Porque te vi que no hiciste ningún gesto ni le dijiste nada. Y el cajero me dijo, yo solo estaba pensando qué clase de vida miserable tiene esa señora en su casa que a las 8 de la mañana sale con el diablo adentro. Y viene aquí a tirármelo a mí, me dijo el cajero. Y viene aquí a tirármelo a mí, yo no quiero eso. Cuando tú tienes ese nivel de espiritualidad y te afrentan, te insultan, y tú puedes conservar la sabiduría de decir, wow, tengo que tener calma, me está afrentando, no soy tonto, no soy menso, pero soy manso. Wow, esta señora tiene ganas de perjudicarme. No me voy a angustiar, voy a reaccionar como debo. Cuando tú puedes hacer eso con tu debilidad que te causa dolor y sufrimiento, cuando tú puedes analizar, reflexionar sobre esa debilidad, reflexionar y entenderla, dominarla y decir, ya sé por qué, en ese momento tu debilidad se vuelve una fortaleza. Y para Pablo, su debilidad lo volvió una fortaleza, porque dice al final, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y al final del versículo 10 dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque usted, hermano, muchas veces, todos los seres humanos, nos aplicamos y nos concentramos en lo que debe ser evitado. A ver si me hago entender. Usted a alguien lo afrenta, lo insulta y le causa dolor. Y usted se concentra en ese dolor. Y usted se aplicarse como cuando vas a estudiar aplicado. Y tú te sientas a estudiar aplicado. Usted se aplica a ese dolor. Usted se pone juicioso a pensar en ese dolor. Y usted se pone ahí muy pendiente de ese dolor. Y lo recuerda y le duele más. Nosotros hacemos eso. Pero no te aplicas, no te concentras en lo que de verdad debes obtener, en lo que de verdad debes estar aplicado. Abandonas la búsqueda de tu ser espiritual por un placer. Pastor, ¿y alguien puede tener placer por el dolor? Sí. El dolor se vuelve un gancho, la angustia se vuelve un gancho, un estilo de vida. Porque no la reflexionas, porque no la piensas. Los budistas, mire que en una prédica cristiana estoy hablando de los budistas, dicen, y la psicología también lo dice, que cuando algo te molesta de otra persona o te ofende o te agrede y esa persona te incomoda, debes mirarte a ti mismo. Porque algo de eso tienes tú en tu interior. No te identifiques con la angustia, con el sufrimiento y con el dolor. A veces decimos, pero ¿cómo hago? Es mi papá y me está ofendiendo, es mi mamá. No te identifiques con el dolor. Corta ese lado. ¿Cómo hago? Es mi hijo, es mi hija, es mi hermana,
es mi amiga que tanto quería. Está bien. No te estoy diciendo que lo olvides. Te estoy diciendo que no te identifiques con el dolor. Te estoy diciendo que lo cortes, que autoexplores en tu interior ese dolor. No que te concentres en él, sino por qué, cuál es la causa, qué es lo que tanto realmente te hace llorar. Cuando tú identificas eso, vas a llegar a un punto en el que te das cuenta que uno de los motivos principales del sufrimiento y lo que te causa dolor es tu propio ego. Es tu propio ego, pastor. No, no, no. Sí, sí, sí. Y es tu propio ego porque crees que no debieron traicionarte, que nadie debe traicionarte, pero la vida en la calle es eso. Pastor, pero usted está pintando una cosa muy negativa. Bueno, lo siento. Porque crees que nadie te puede decepcionar. Una decepción no es una traición. Tú esperas algo grandiosísimo de alguien, de tu madre, de tu padre, de tu amigo, de tu amiga, de tu hijo, de tu hija, de tu hermana, de tu compañero de trabajo, y no te lo da, no te lo concede. Y te decepcionas terriblemente. Y te duele en el alma y dices, no, qué decepción. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tú empiezas a reflexionar por qué ese sufrimiento, porque tú esperabas de pronto que esa persona o esa situación se diera como tú la tenías planeada, pero la otra persona la tenía planeada de forma diferente y tú no entiendes y tú dices, pero qué burro, así no, es como yo digo, es como yo digo. Ah, ok, es nada más como tú dices. Cuando tú te reflexionas interiormente, cuando tú autoexploras tu sufrimiento y tu dolor, tú tienes que recordar lo que le dijo Cristo a esos que iban a apedrear a la mujer adúltera. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo te pregunto, ¿tú nunca has decepcionado a nadie que porque tú creías, yo, ese, qué burro, es como yo decía, y después de un tiempo dices, wow, yo estaba equivocado? Claro que has decepcionado a algunos, queriendo o sin querer. Pero cuando tú autoexploras ese sufrimiento, ese dolor, tienes que reflexionar también en esas cosas. Wow. Pero le pides a los demás un nivel que ni tú mismo tienes. Y aparte de eso, crees que debe ser exactamente como tú dices. Tengo un cuñado que cuando pasan esas cosas, él se ríe y dice, ahí me dicen el negro en la casa, me dice, negro, déjalo fluir, déjalo fluir. Sí, déjalo fluir. Ah, me incomoda, sí, me incomoda, pero no me saca de casillas, no me daña la vida. Y deja, no, ¿sabes qué? Siga su camino, siga su camino. Pero, pastor, es mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi amiga, mi amigo, es la persona que yo amo. Ah, bueno, evalúate, porque estás poniendo demasiadas esperanzas en otra persona. Pastor, ¿quién es el que más te puede dar dolor sino tu hijo, tu madre, tu hermano, el que amas, tu esposo, tu esposa? Tienes que empezar a cambiar la forma de pensar. Si continúas con una forma mecánica de pensar, yo te digo hoy que van a pasar 10 o 20 años y seguirás sufriendo. ¿Cómo? Claro, seguirás sufriendo. En estos días les he comentado que tengo tal vez 2 meses tratando una pareja que tiene problemas. Y creo que les comenté que el varón es muy honesto y muy honrado. Y que al varón le gusta la parranda y él los sábados son sagrados. Y le gusta el whisky. Le gusta el whisky. Y él dice, yo no voy a cambiar eso. Y la señora sufre por eso. Yo no voy a cambiar eso.
Y entonces yo hablando con ella le dije, acéptalo. Pastor, ¿qué puedo hacer? Acéptalo. Él ha sido honrado, honesto. Acéptalo. Tienes que aceptarlo. No, yo no acepto eso. Ah, bueno, entonces sufre. Sufre. No, pastor, pero sufre. Tienes que sufrir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, entonces divórciate. Son opciones. Pero lo peor que puedes hacer es quedarte ahí sin hacer nada porque van a pasar 10, 20 años y esa va a ser tu vida. Esa es otra elección. ¿Y cuántas veces les he dicho que en la vida uno toma decisiones? Que tenemos ese libre albedrío y los bautistas tenemos libertad de conciencia para decidir. Pero si tú reflexionas en eso que te causa el dolor, entonces debes ser consciente que hay cosas que están sucediendo porque decides o porque no decides algo. Y no decidir es algo, ya es una decisión. Continuar así, ya, pero es que no quiero terminar esto, que mi hijo, que mi hija. No, 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 no. Cálmate. Los que me conocen saben que a mi hijo mayor un día lo eché de la casa. Y no vengas más. No vengas más. ¿Estás actuando mal? ¿Tienes que hacer esto? ¿Tienes que? No vengas más. Después de 2 años regresó en los caminos. Gloria a Dios. No lo descuidé, estaba pendiente, pero tome su camino. Tome su camino. Que si me dolió, ay, bastante, pero hubiera sido peor que se quedara conmigo en ese momento, porque no iba a cambiar. Y tomé una decisión. Y tomé una decisión. Yo hoy, hermano, hermanas, quiero decirte que no permitas que la misma repetición dañe tu vida. Si tú tomas la decisión de no decidir, es tu decisión. Pero como le dije a esa persona, sufre y esa va a ser tu vida, quejarte y sufrir. Es tu decisión. Toma tu decisión. Toma tu decisión. Hace 8 años, Roxana me mandó una pareja. Y cuando revisé a la pareja, me di cuenta que el varón no estaba interesado en eso. El varón no estaba interesado en su pareja. Y le dije a la pareja, no los puedo atender porque para atender una consulta matrimonial es necesario que los dos estén interesados el uno en el otro. Y le dije, tu esposo no está interesado en ti. Llamé a Roxana que me lo recomendó y le dije, Roxana, no se puede hacer nada, yo no puedo hacer algo sobre algo que sé que no. Y le dije a esa mujer, harás así, mírame los ojos. Y cuando los vuelvas a abrir en un espabilar, pasarán 5 o 10 años y estarás igual o peor. Toma una decisión, mujer. Y ella tomó una decisión. ¿Qué decisión tomó ella? Continuar. Continuar. Oh, wow, bueno, listo. Esa fue tu decisión. Gloria sea al Señor. Esa fue tu decisión. 7 años después me llamó en un estado lamentable. Lamentable. Que le ayudara. Y me dijo, siempre me acuerdo de sus malditas palabras, me dijo. Y yo, wow, ¿cuáles? Usted me dijo que iba a ser así. Iban a pasar 10 años. Iba a estar igual o peor. Y yo estoy igual o peor. Yo le dije, fue tu decisión. No sufras. No, pero no sufras. Ya hoy te diste cuenta, toma una decisión. Porque si no, vas a seguir sufriendo. El dolor va a continuar en tu vida. Estuvo como 3 meses en terapia con nosotros acá, consejería. Y tomó la decisión de no decidir y continuar con lo mismo. Hoy está mucho peor y tiene una vida como la que ella eligió. Yo te exhorto hoy, iglesia, a que mires a un hombre de Dios como Pablo, que hizo la reflexión y la entendió y la superó. Yo te exhorto hoy, iglesia, a que mires cuál es tu aguijón y lo reflexiones. Y así como Pablo supo que su aguijón en la carne era
para que no se enalteciera sobremanera, evalúes cuál es la raíz de ese sufrimiento y del dolor. Evalúala mucho en tu corazón, en tu mente, y destrúyela, avanza. No permitas que el dolor te detenga en la misma situación. No permitas que el sufrimiento todos los días te levantes con ese sufrimiento. No lo permitas, iglesia. Yo te exhorto hoy a que avances. No te digo que olvides. Nunca le digo a alguien que olvide. Te digo que recuerdes sin sufrir. Recuerda sin dolor. Recuerda sin rabia. No te digo que olvides, iglesia. Pero sí te digo que avances y que no te ancles, porque el dolor es un ancla que te sujeta al fondo del mar, al barco más grande del mundo. Un ancla lo sujeta ahí, no lo deja mover. No inmovilices tu vida. No restrinjas tu vida. Sé libre en el mensaje del evangelio que te muestra el Señor hoy. Y avanza. No tengas temor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Avanza y enfrenta las cosas. Avanza, iglesia. Yo quisiera que ahora cierres tus ojos y empieces a reflexionar desde ya en las cosas que te están causando sufrimiento y dolor y que te aguantan y te atrasan y que hacen que dediques parte de tu tiempo y de tus pensamientos a sufrir, a llorar, a entristecerte. Yo te digo hoy, iglesia, que reflexiones en eso. Mis ojos contemplan al Cordero Santo vestido